Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y volver a estar aquí haciendo este tipo de herramientas para apoyar tu gestión al interior de la empresa sucursal que representes. En esta oportunidad quiero dejar con ustedes un ejemplo del uso de la herramienta de identificación inicial y avanzada de la H en tareas de empuje y arrastre. Específicamente, voy a desarrollar un ejemplo en cuanto al movimiento, el pivoteo de tambores de 200 litros. El ejemplo va a ser construido con datos ficticios que vamos a ir, ustedes me van a acompañar y vamos a ir completándolo en la medida que vayamos avanzando en esta planilla. Para no hacer tan largo este video, solamente me queda recordar que esta herramienta de identificación y avanzada de nosotros, de la H, presenta macros y eh, no soy informática, reitero, pero sí en el grupo de especialidades hemos recogido algunos antecedentes que sirven para prevenirlos, para que no les vaya a generar problemas. Por ejemplo, hay que digitar los datos en lugar de copiar y pegar. Hay que seleccionar en las celdas donde así requiera seleccionar, escribir donde requiera escribir y no arrastrar el cursor para copiar celdas de arriba hacia abajo. En resumen, por favor, solamente digita y selecciona. No copies, no pegues y además guarda el documento en una sola carpeta y no lo muevas de lugar. Con esto, dicho esto, vamos a empezar a desarrollar el ejemplo. Un poco de manera gráfica para mostrarles. El ejemplo es de este tipo de bidones, de este tipo de movimiento de estos tambores, perdón, de estos tambores. Y el movimiento al que hago referencia es al pivoteo, a este tipo de movimiento de los tambores. Entonces vamos a aplicar las tablas de identificación inicial y avanzada para este tipo de puestos que realizan este tipo de tareas. Empecemos con la herramienta. Lo primero que pide es una razón social. Como ese ejemplo, voy a poner solo la X, el RUT de la empresa. El rubro no se escribe, sino se selecciona. Voy a colocar cualquiera. La dirección debe ser del centro, donde se manipulan los tambores. Esa va a ser la dirección. La región vamos a colocar cualquiera, la comuna lo mismo, cualquiera. El RUT del responsable debe ser la persona que está elaborando esta herramienta. Generalmente lo hace el experto. Y aquí en el cargo, o sea, aquí varía el nombre del experto. Y el cargo sería el experto en prevención. El correo electrónico del experto y el número de contacto sería el número del celular del experto. Una vez completado, nos permite continuar. Nos sale este cuadro de diálogo que dice que la información va a ser almacenada de forma oculta para tener un mayor orden. Le damos a aceptar sin problema y llegamos a la primera tabla que tiene que ver con la tabla número 1 y posteriormente a la tabla número 2, que es el de identificación inicial de manejo manual de cargas. Entonces vamos a crear el puesto. Estos son datos ficticios, entonces generalmente ¿quién movería un tambor de aceite? Sería, por ejemplo, un mecánico. Entonces el puesto de trabajo sería mecánico.
Generalmente estos tambores se mueven más que en terreno, se mueven en un taller, entonces mecánico de taller. ¿Y en qué actividad o operación específica? Sería en manipulación de tambor de aceite. Entonces ya nos queda un puesto, como siempre les digo en mis asesorías, tratemos de poner nombres y apellidos para que el puesto nos quede lo más específico posible. Entonces aquí no hay duda que nos referimos al puesto del mecánico de taller en manipulación de tambor de aceite. Si quieren, ahí mismo se puede poner de 200 litros, pero es algo que ya nos focaliza al menos en qué actividad específica vamos a intervenir. Cantidad de mujeres que están en este puesto, vamos a suponer que esto no lo hacen mujeres, por lo tanto 0 mujeres. Generalmente lo hacen hombres, entonces hombres menores de 18, 0, entre 18 y 45, pongamos unos 3, que son unos 3 mecánicos que hacen esto, entre 18 y 45, y unos 2 mecánicos o sea, mayor de 45 años. Ya les digo que estoy haciendo un ejemplo, lo estoy construyendo con ustedes. Ya hemos creado el puesto, entonces tenemos que ir a indicar las tareas. Siguiendo un poco con la guía técnica de manejo manual de cargas, el ejemplo que se encuentra en la página 28, las tareas de manejo manual de cargas se nombran según la operación relacionada. Es decir, si es que en este caso el tambor de 200 litros se levanta y se desciende en contra o a favor de la gravedad, no. Entonces no diríamos como tarea levantamiento y descenso. Este tambor, la persona lo lleva en brazos y camina con este tambor, tampoco. Entonces tampoco estamos hablando de transporte. Finalmente, ¿qué es lo que sí se hace con el tambor? Se pivotea, y para efectos del pivoteo vamos a ocupar las tablas que están relacionadas con el empuje y el arrastre. Entonces ya van a ver, en nuestra herramienta lo que debemos hacer es seleccionar el puesto que ya creamos, que en este caso es el mecánico de taller en manipulación de tambor de aceite. ¿Y cuál sería la tarea? Entonces la vamos a llamar pivoteo, ¿cierto? Que reemplazaría el empuje y arrastre del tambor. Entonces en lugar de decir empuje y arrastre, porque no es específicamente ni empuje ni arrastre, lo que está haciendo es un pivoteo. Entonces pivoteo de tambor, porque tengo que nombrar la carga, pivoteo de tambor de no consulté cuánto pesa un tambor de 200 litros de aceite. Tiene que ser un poquito menos de 200 kilos para efectos de este ejemplo, y redondear, y perdonándome ustedes que no consulté el peso, vamos a poner los 200 kilos. Pivoteo de tambor de 200 kilos, pero puede pesar menos, unos 190 y algo kilos. Pero dejemos los 200. No, pero porque por el peso de la estructura capaz que nos pese incluso un poquito más. Pero bueno, para efectos del ejemplo vamos a dejarlo solo, y para no volver atrás y demorarlo más, vamos a dejarlo en 200 kilos. ¿Y cuánta distancia lo pivotean? Entonces entre 2 y 5 metros, por ejemplo. Entonces la tarea nos queda completa, nombrar cuál es la acción que se realiza, cuál es la carga que muevo, el peso de la carga y la distancia. Podrían dejar solo la distancia y no habría problema, porque como es una tarea de movimiento, sí, lo ideal es que se nombre la distancia, lo mismo que en el transporte. ¿Cuánto es el tiempo de exposición? Generalmente los mecánicos sí realizan manejo manual de cargas, pero no es gran proporción del día. Incluso podríamos decir que máximo sería una media hora, 0,5.
en el tiempo, la oportunidad de hacer lo que es la identificación avanzada. Perdón ahí por el lapsus que tuve. Entonces, estamos hablando del mecánico que hace el pivoteo de este tambor de 200 kilos, suponiendo, entre 2 y 5 metros. Entonces, si estoy hablando de pivoteo, no estoy hablando de levantamiento y descenso, por lo tanto, no hago referencia al levantamiento y descenso. Vamos a contestar que sí en empuje y arrastre, porque el pivoteo lo que más se parece es al empuje y el arrastre. Y porque tenemos que contestar al menos un sí para que nos permita ocupar las tablas respectivas. Manejo de pacientes, no. Y temer, si pensamos en el mecánico, si existe al menos alguna tarea que hace el mecánico, tiene características de trabajo repetitivo de extremidad superior. Hasta ahí, entonces, ya hemos hecho la identificación inicial y ahora para hacerla avanzada, vamos a ir al puesto de nuevo y vamos a ver dónde nos permite hacer la identificación avanzada. Como estamos, no pusimos que no hace levantamiento de censo, no me permite identificar con esas tablas, solamente se me está habilitando el de empuje y arrastre. Entonces vamos a identificar, aplicar las tablas. Recordemos que las tablas de identificación avanzada se dividen en condición aceptable y condición crítica. Entonces, con este título, todas las preguntas que yo conteste en esta tabla, si yo contesto sí, estoy afirmando ese enunciado. Estoy diciendo que sí, que eso está presente, que esa condición sí es aceptable. Entonces, vamos a ir avanzando, vamos a contestar primero las preguntas relacionadas al ambiente de trabajo. Ya dijimos que esto se desarrolla, es el mecánico que está en el taller, que la temperatura se encuentra entre 18 y 26 grados, quizás esté por debajo, perdón, de los 18 o por encima de los 26, ¿cierto? Según la época del año en la que nos encontremos. Por lo tanto, si dice la temperatura es entre 18 y 26 grados Celsius, contestamos que no, es decir, que no es aceptable. Lo ideal sería que todo el año estuviera ese taller con esta temperatura. Entonces, por lo tanto, no es aceptable la temperatura. Segundo, el piso se encuentra en buenas condiciones, es decir, que esté regular, que esté compacto, que esté seco y estable y sin pendiente. Entonces, si pensamos en un taller normal, yo creería que la respuesta es que sí, que los suelos, los pisos son aceptables. Presencia de vías, caminos, donde se permite el normal desplazamiento, es decir, espacio suficiente para el desplazamiento. Aquí yo voy a colocar que no es aceptable, porque eventualmente hay talleres que no están muy organizados, entonces pueden haber cositas donde no están bien demarcados ni señalizados las vías para moverse. Entonces esta condición sería no aceptable. Ahora vamos a las características del carro o transpaleta. Como el tambor de aceite no tiene ruedas, no tiene ningún carro incorporado, no las vamos a contestar todas. Por ejemplo, la primera que dice el carro o transpaleta, no aplica. Pero la segunda dice el centro de gravedad de la carga es estable, ahí sí contesto que no, porque lo que yo estoy moviendo, lo que yo estoy pivoteando es un tambor que por dentro lleva una sustancia que se mueve, que me mueve el centro de gravedad. Aquí vuelve y dice el carro, entonces vamos a contestar que no. Presencia de ruedas, que no aplica. No aplica porque no estamos hablando de carro, ni de ruedas porque el tambor no tiene ruedas. Presencia de ruedas tampoco no aplica. Entonces,
En resumen, de aquí lo único que sería no aceptable es el tema de que la carga no es estable porque por dentro hay movimiento. Bueno, después vamos a la magnitud de fuerza. Magnitud de fuerza, lo que tenemos que hacer es preguntarle a todos los trabajadores, digo todos porque como no son muchos en un taller, estamos hablando de 5 personas en este ejemplo, entonces a las 5 personas les vamos a preguntar qué tanto esfuerzo hacen para mover este tambor, para pivotear este tambor, ocupando la escala de Borg. Ustedes saben que la escala de Borg va de 0 a 10. Considerando que el 0 es nada de esfuerzo y el 10 es el máximo esfuerzo. Entonces ellos ahí responderán. Por el peso y porque no tiene ruedas, la inestabilidad que genera mover este tambor, yo creería que van a responder un valor superior a 2. Entonces, si ya nos centramos, ¿qué vamos a contestar acá? Suponiendo que en este ejemplo nos hayan dicho que 5, es decir, que entre 0 nada de esfuerzo y 10 el máximo, me pusieron más o menos la mitad, le ponemos 5. Y la pregunta dice, si ustedes se fijan, perdón, no estoy leyendo donde dice método dinamómetro porque ahí no estamos ocupando dinamómetro. Estamos ocupando el método de la escala de Borg. Entonces, el enunciado sería, los trabajadores perciben leve esfuerzo físico, es decir, 2 o menos de 2 en la escala de Borg. Entonces yo contestaría que no, porque ni es 2 ni es menos de 2. Al contrario, es más de 2, entonces contesto que no. Después viene duración de la tarea. Dice así, las tareas de empuje y arrastre de carga duran hasta 8 horas. En otras palabras, sería el manejo manual de carga de este trabajador es máximo 8 horas. Yo contestaría que sí, ¿verdad? Es decir, que sí es aceptable, porque dijimos que era como ser menos de 1 hora. Entonces, ahí sería sí. Altura de aplicación de la fuerza. Entonces, dice, la fuerza de empuje o arrastre es aplicada con el tronco recto. Vamos un poco a guiarnos por la imagen que les mostré al principio y vemos que al menos en esta no se ve recto el tronco, entonces en ese sentido vamos a contestar que no está recto el tronco. Pero esto ya ustedes lo van a observar en el terreno, cómo lo hace el trabajador. Esta se repite es porque hay un error en la herramienta. Hay un error en la herramienta y no recuerdo bien el enunciado, pero está relacionado con dónde van las manos. Si están más o menos a la altura del codo, si es más o menos, creo que es al nivel entre el codo y las caderas. Si se encuentra en ese rango del codo y las caderas, yo diría que es aceptable. Entonces a esta le voy a contestar que sí. Aquí es un error que tenemos en la herramienta y que ya se levantó el tema para hacer las correcciones, pero por ahora está así. Vamos a solucionarlo un poco rápido para dejar claro cuál es el enunciado, yendo a la guía. Porque se las dije como lo que yo recordaba, pero quiero ser un poco más exacta en este sentido. Aquí está la guía de manejo manual de cargas. Vamos a ir, no recuerdo bien la página, a ver si vamos a la 24, se me hace que es como la 24, vamos a ver, no están ahí las tablas, más abajito, aquí están, a ver, deben estar por acá, aquí está el ejemplo de levantamiento, descenso, también de levantamiento, descenso. A ver, ¿dónde están las de empuje y arrastre? A ver, perdónenme un poquito.
aquí ya vienen los ejemplos. Era en la, estaba lejísimos, era en la 72, es donde está el anexo 3. Entonces voy a buscar directamente las de empuje y arrastre, condición aceptable. Condición aceptable, esta. Entonces íbamos por aquí. Entonces una dice la fuerza esta es la que nos falta. La fuerza se realiza entre las caderas y la zona media del tronco. En otras palabras, lo que yo les había dicho, más o menos entre el codo y las caderas. Entonces por eso contestamos aquí que sí. Y aquí que no. Entonces esto está como en tema de corrección. Ahora, las manos están delante del cuerpo y entre los hombros. Entonces vamos a mirar el dibujito y decimos, a ver, ¿las manos están delante del cuerpo? Sí. ¿Y están entre el ancho de los hombros? Sí. Entonces, por lo tanto, estamos en una condición que es aceptable. Ahí ya se nos habilitó a hacer evaluación de condiciones críticas. Recuerden que les dije que la evaluación avanzada tenía tablas de condición aceptable, que si contestamos sí, estamos diciendo que esa condición es aceptable, y si contestamos no, estamos diciendo que no es aceptable, y ahora lo que nos faltaría saber es si es crítico, o sea, ese no aceptable se nos convierte en crítico. Entonces vamos a aplicar las tablas. Lo mismo que les dije en condición aceptable, fíjense en el título. Si ya estamos diciendo que vamos a aplicar las tablas de condición crítica, todo lo que yo conteste de forma positiva, es decir, que yo diga sí, estoy afirmando que esa condición crítica está presente. Por lo tanto, si está presente, hay que posteriormente hacer un plan de acción para eliminar esa condición crítica. Pero en este momento solo estamos aplicando la herramienta para identificar la condición crítica. Por lo tanto, vamos a aplicar las tablas. Lo primero es relacionado con el ambiente de trabajo. Cada enunciado que yo responda sí, estoy diciendo que es crítico. Entonces vamos a leerlo. Presencia de temperatura extrema, es decir, bajo 16 o superior a los 26, sí, según la época del año. Y sin ropa que proteja las temperaturas extremas. Entonces vamos a suponer que en esta empresa se les entrega la ropa apropiada para las temperaturas extremas. Por lo tanto, tenemos que decir que no es crítico. Vuelvo y leo el enunciado para no causar confusión. Presencia de temperatura extrema, es decir, bajo 16 o superior a los 26 grados centígrados y sin ropa que los proteja de esa temperatura, la respuesta sería no. Presencia de suelo resbaladizo, irregular o inestable. Pensemos que en este taller, en la anterior habíamos dicho que el suelo era seco, ¿cierto? Que era húmedo, o sea que lo pensamos como aceptable. Sin embargo, aquí me queda dando vueltas de que si será que en este taller el suelo, además de estar seco, regular, estable, no estará resbaladizo por la presencia de aceite. Pensemos que en este taller, para seguir en línea con la respuesta anterior, tienen, y por donde se mueven con el tambor, es no resbaladizo. Entonces, por lo tanto, contestamos que no. No, suelo resbaladizo, no. Pero pueden existir talleres donde no, o sea, haya presencia de suelo resbaladizo. Presencia de vías, caminos donde se restringen los movimientos. Vamos a decir que sí, porque dijimos que era como desordenadito este taller. Ahora dice acá el carro. Entonces no aplica porque no tenemos carro. ¿La carga es inestable? Sí, es inestable porque el contenido se mueve. De nuevo, hay un enunciado sobre el carro, por lo tanto no aplica. Presencia de ruedas, no tiene ruedas, por lo tanto no aplica. Ruedas grandes o pequeñas, bueno, aquí tenía que ver con la mantención y aquí también con ruedas. El tema es que si menciona ruedas no aplica para efectos del movimiento del tambor de 200 litros.
Pero ya en este sentido ya llevamos dos condiciones críticas. Una, los espacios que restringen los movimientos y dos, la carga inestable, que es inestable. Continuamos. Ahora viene con la magnitud de la fuerza. Recordemos que mencioné que para efectos del ejemplo vamos a pensar que los trabajadores en promedio me respondieron un valor de 5 en la escala de Borg. Entonces vamos de nuevo a la metodología de la escala de Borg y leemos. Los trabajadores perciben alto nivel de esfuerzo. ¿Qué es alto? Valor 8 o más en la escala de Borg. Y como dijimos 5, no es 8 ni más de 8, entonces aquí no sería crítico. Es decir, que estamos frente a una magnitud de esfuerzo que no es aceptable, pero tampoco es crítico. Ahora dice dirección de la fuerza. Durante el desplazamiento, la carga requiere de un levantamiento parcial mientras se empuja o arrastra. Voy a mostrarles la imagen. Supongamos que este pivoteo en algún momento, que es lo que puede pasar con los tambores de 200 litros, que lo mueven para sacarlo de donde está almacenado, para subirlo, por ejemplo, a las uñas de una grúa horquilla. Entonces, en algún momento, además de pivotear, la persona va a tener que hacer un esfuerzo tipo como levantamiento para poderlo acomodar en las pestañas, en las uñas de la grúa. Entonces, durante el desplazamiento, la carga requiere de un levantamiento parcial mientras se empuja o arrastra. Recuerden que aquí el empuje o arrastre lo hemos cambiado por pivotea. Entonces, requiere ese levantamiento mientras se pivotea. Ahí vamos a contestar que sí. Sí es crítico el que tenga que hacer ese esfuerzo extra. La fuerza de empuje o arrastre es realizada con movimientos bruscos o de manera poco controlada. Pensemos que no, la persona es cuidadosa porque si lo hace brusco se le puede caer en sus pies. Entonces eso no sería crítico. La fuerza de empuje o arrastre es aplicada con el tronco en flexión o torsión significativa. Si volvemos a la imagen, si este tambor fuera un poco más bajo, quizás ahí sí sería una flexión más significativa. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a contestar que no es crítico. Las manos no están delante del cuerpo o fuera del ancho de los hombros, eso ya lo analizamos, que tampoco se da, porque las manos van adelante y entre el ancho de los hombros. Después viene la fuerza de empuje o arrastre, es aplicada sobre los 150 centímetros o bajo los 60. Volvemos a la imagen, sería que el tambor fuera más alto que los hombros o casi por acá en el muslo. Entonces, ninguna de las dos, o sea, para hacer bajo los 60. Por lo tanto, eso no sería crítico. Y ahora dice, las tareas de empuje arrastre de carga duran más de 8 horas. No, dijimos que menos de 1 hora, por lo tanto, eso tampoco es crítico. Como ya hemos contestado todo, nos permite la herramienta darle terminar. Y ahora, para saber si se efectuó bien el trabajo, vamos a ir a donde dice informe. A todos los que contesten que sí, pero antes de ir al informe, a todos los que contesten que sí en la pregunta número 4, que tiene que ver, ¿existe al menos una tarea repetitiva? Si se contestó que sí, se les va a decir evaluar. Eso quiere decir que considere a este puesto, por ejemplo, de mecánico en el protocolo Temer. Y que por obvias razones los mecánicos debemos incluirlos en Temer. Dicho esto, vamos a revisar el informe. Entonces le damos clic acá y nos va a aparecer un cuadro de diálogo que dice se generó un archivo Excel en la misma ubicación en la que se encuentra este. Entonces le vamos a decir que aceptamos. Y ahí se nos va a abrir el informe con los datos que creamos, todo lo que le incluimos. Entonces, ahí vamos a ir a la parte de abajo donde dice, quizás por lo que estoy mostrando no lo vayan a ver, pero cuando ustedes abran el Excel les va a salir la opción de
informe, en este caso sería de empuje y arrastre. Este que dice informe E y A de empuje y arrastre, tiene que ver o es la misma tabla número 9, la tabla número 9 que aparece en el anexo 3 de la guía técnica de manejo manual de cargas. Entonces, esta tabla en sí es un plan de acción que va a tener que elaborarse por cada una de las condiciones críticas que identificamos, es decir, las condiciones críticas a las que le dijimos sí, está presente. En ese sentido, vamos a abrirlas para poder ver y confirmar que son las que dijimos. Entonces, presencia de vías, caminos donde se restringen los movimientos, sí, las cogimos porque dijimos en el ejemplo, era un taller que no estaba muy ordenadito. Después, la carga es inestable, sí, también dijimos que esto era crítico porque hay movimiento al interior del tambor. Durante el desplazamiento, la carga requiere de un levantamiento parcial mientras se empuja o arrastra, también esto dijimos que era crítico porque al subirlo a las uñas de la grúa requiere, además de pivotear esta carga, hacer un poco de fuerza en el sentido de levantamiento. Aquí aparece para llenar el responsable, por favor, con nombre y apellido. Aquí aparecen unas medidas de control que son generales. Entonces, para la siguiente asesoría que se haga, una vez ustedes tengan esto completo y corregido, procedemos a trabajar con ustedes y apoyarlos en la elaboración del plan de acción. Entonces, quizás varias de las medidas que salen por defecto en el informe no las consideremos, sino vamos a anotar, porque esto es editable. Entonces, vamos a anotar la que nosotros creamos que debe ir. Y la fecha de implementación es importante saber que la guía técnica otorga 30 días, máximo 60 días para implementar medidas de control una vez identificada la condición crítica y eventualmente la mutualidad les puede otorgar hasta 6 meses según cada caso. Y eso sería lo que les quería presentar el día de hoy, esperando que aporte a la gestión de ustedes al interior de las diferentes empresas. Estos videos yo los subo a un canal familiar que se llama Familia Salami León y allí me pueden seguir. Yo en realidad publicamos temas de autismo, pero también de ergonomía y este es el caso. Así que si quieren estar como informados cada vez de que suba alguna información relacionada a ergonomía, podrían entrar a seguirnos y si este video les fue de utilidad, por favor indicar que les gusta. Si quedan dudas, ahí abajo en los comentarios también pueden hacer las preguntas. No siendo más por el momento, me despido mandándoles un fuerte abrazo.